Hola, bienvenidos al día 322 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Los 5 aspectos de la fe cristiana. La vida cristiana es polifacética. En cualquier momento me encuentro con que hay una serie de cosas diferentes sucediendo al mismo tiempo. En los pasajes de hoy vemos 5 de estos aspectos. Salmos 127 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No, no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Dice el comentario, la confianza. La vida cristiana no está destinada a ser una vida de esfuerzos autodependientes, sino una vida de confianza dependiente. Con la confianza viene la paz y el reposo. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Como escribió Víctor Hugo, cuando hayas completado tus tareas diarias, vete a dormir en paz, que Dios estará despierto. Es fácil quedar atrapado en nuestros propios planes para nuestras vidas, familias y ministerios. Este salmo es un maravilloso recordatorio de que en última instancia dependen totalmente del Señor. Este es un mensaje de gran consuelo, pero también es un desafío. ¿Es Dios parte de todo lo que haces? ¿Hay áreas de tu vida en las que andas por tu cuenta y en las que por lo tanto trabajas en vano? Dios quiere estar presente en todas las áreas de tu vida. Si quieres que tu trabajo tenga un valor duradero, debes asegurarte de estar asociándote con el Señor y no ir solo. Confía también a Dios tus hijos. Los niños son una bendición y tienes que confiárselos al Señor y confiarle su futuro. Oramos, Señor, entrego en tus manos mi vida, mi familia, nuestra iglesia y todo aquello de lo que hago parte. Confío en ti. Santiago 1, del 1 al 27. Vamos a leerlo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos
lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de la creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no se apresuren pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a leer el devocional en el comentario a Santiago. Dice así: las pruebas. Una de las cosas que tienes en común con los cristianos de todos los lugares es que todos enfrentamos diversas pruebas. La epístola de Santiago se escribe para las 12 tribus dispersas entre las naciones, es decir, para los cristianos de todos los lugares. En uno de los versículos más extraños del Nuevo Testamento, Santiago dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Alégrense en las situaciones difíciles. Esto da la vuelta a la visión del mundo. Las pruebas son los desafíos de la vida que ponen a prueba tu fe y producen perseverancia. Como Lance Watson escribió: cada tormenta es una escuela, cada juicio es una prueba, cada experiencia es educación, cada dificultad ayuda a tu desarrollo. Joyce Meyer escribe: finalmente me di cuenta de que Dios no iba a hacer las cosas a mi manera. Puso personas y situaciones en mi vida que me hicieron querer renunciar a todo este proceso, y Él no quiso réplica de mi parte, solo quería oír: sí, Señor, hágase tu voluntad. En medio de tus pruebas necesitas sabiduría. Como escribió Eugene Peterson: la sabiduría no consiste primordialmente en conocer la verdad, aunque ciertamente incluye eso, es vivir con destreza. Santiago nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hay dos maneras de manejar un problema. Uno es manejarlo por cuenta propia, que es la forma natural, y la otra es pedirle a Dios la sabiduría divina que te ayuda a saber qué hacer. Santiago habla de la prueba de su fe. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es casi como si Santiago dijera que toda la vida es una prueba. Después de haber resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Señor, te pido que me des sabiduría para todas las decisiones que tengo que tomar y todas las pruebas que enfrento. 3. La tentación. Alguien dijo una vez: puede que la oportunidad llame al timbre de la prueba solo una vez, pero la tentación esté apoyada al timbre permanentemente. Como escribió William Shakespeare, la tentación es el demonio que llevo en mi codo. La tentación es sentir ganas de hacer algo incorrecto. No es un pecado en sí, sino más bien es un llamado a la batalla. ¿De dónde viene la tentación? Ciertamente no de Dios. Santiago dice que nadie,
Al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. A menudo, en la Biblia la tentación es vista como proveniente del demonio. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, Job fue atacado por Satanás, Jesús fue tentado por el demonio. Sin embargo, el demonio trabaja sobre nuestros propios malos deseos. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado es siempre un engaño. Santiago escribe, mis queridos hermanos, no se engañen. Las cosas buenas vienen de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Cuando piensas que necesitas cosas, que no son buenas, te engañas. El engaño en el jardín del Edén fue que Adán y Eva pensaron que necesitaban experimentar tanto el mal como el bien. Dios solo quiere que experimentes el bien. Cada vez que sientes ganas de hacer algo incorrecto, eliges hacer lo correcto. Cada vez que sientes ganas de hacer algo incorrecto y eliges hacer lo correcto, creces en madurez, fuerza y sabiduría. Señor, gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Oro para no dejarme engañar al querer experimentar cosas que no son buenas. Número 4, la lengua. Una de las pruebas de tu carácter es tu propia lengua. Santiago tiene mucho que decir sobre el tema de la lengua. Refrena tu lengua, pon tu boca bajo control. Escribe, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Dios tiene el poder de transformarte. Necesitas tiempo para que la palabra de Dios se enraíce o haga raíces firmemente en ti, para escucharla y luego ponerla en práctica. En lugar de hablar demasiado, escucha la palabra de Dios y deshazte de todas las cosas malas en tu vida. Escucharla en sí misma no es suficiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si haces lo que dice, recibirás bendición. Esto incluye cuidar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse a sí mismo limpio de la corrupción del mundo. Señor, ayúdame hoy a refrenar mi lengua, ayúdame a escuchar especialmente la palabra de Dios. Ezequiel 32, 1 al 33, 20. Vamos a leerlo. Es 32 completo y hasta el 33, 20. El día primero del mes duodécimo, del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona este lamento dedicado al faraón, rey de Egipto. Pareces un león entre las naciones, eres semejante a un monstruo marino chapoteando en el río, con tus patas enturbias el agua y revuelves sus corrientes. Así dice el Señor y Dios. Aunque estés entre numerosos pueblos, tenderé sobre ti mi red y te atraparé con ella. Te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido. Dejaré que sobre ti se posen todas las aves del cielo. Dejaré que con tu carne se sacien todas las bestias de la tierra. Desparramaré tu carne por los montes y con tu carroña llenaré los valles. Con tu sangre empaparé la tierra hasta la cima de las montañas. Con tu sangre llenaré los canales de los ríos. Cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Todos los astros brillantes de los cielos los oscureceré sobre ti. Traeré oscuridad sobre ti, afirma el Señor y Dios. Yo turbaré el corazón de muchos pueblos cuando provoque tu destrucción, aún entre las naciones que no conocías. Haré que por ti muchos pueblos queden consternados cuando yo esgrima mi espada delante de ellos. Sus reyes se estremecerán. En el día de tu caída, en todo momento temblarán de miedo, por temor a perder la vida. Así dice el Señor y Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti.
Haré que tus multitudes caigan a filo de espada, empuñada por los guerreros más crueles entre las naciones. Ellos arrasarán la soberbia de Egipto y toda su maldad será derrotada. Voy a destruir todo el ganado que pasta junto a las aguas abundantes. Nunca más serán enturbiadas por hombres ni animales. Entonces dejaré que las aguas se asienten y que corran tranquilas como el aceite, afirma el Señor y Dios. Cuando deje en ruinas cuando deje en ruinas a Egipto, la despoje de todo lo que hay en su tierra y hiera a todos los que la habitan, entonces sabrán que yo soy el Señor. Este es el lamento que las ciudades de las naciones entonarán sobre Egipto y toda su multitud, afirma el Señor y Dios. En el día 15 del mes duodécimo del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona un lamento sobre las multitudes de Egipto y junto con las ciudades de las naciones más poderosas, hazlas descender con los que bajan a la fosa, a las regiones más profundas. Pregúntales, ¿se creen acaso más privilegiados que otros? Pues bajen y tiéndanse entre los paganos, y caerán entre los que murieron a filo de espada. Ya tienen la espada en la mano, que se arrastre a Egipto y a sus multitudes. Allí en los dominios de la muerte, los guerreros más fuertes y valientes hablarán de Egipto y de sus aliados, y dirán, ya han descendido, ya se han tendido entre los paganos que murieron a filo de espada. Allí está Asiria con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada, todos los que sembraron el terror en la tierra de los vivientes yacen muertos, víctimas de la espada. Ahora están sepultados en lo más profundo de la fosa, tendidos alrededor de su tumba. Allí está Elam con todas sus multitudes en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraron el terror en la tierra de los vivientes bajaron como paganos a lo más profundo de la fosa. Yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. A Elam les ha preparado, a Elam le han preparado una cama en medio de los muertos, entre los paganos que murieron a filo de espada y que ahora rodean su tumba. Ellos sembraron el terror de la tierra de los vivientes, pero ahora yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. Allí quedaron, entre gente que murió asesinada. Allí están Mesec y Tubal con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos son paganos, muertos a filo de espada porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los héroes caídos entre los paganos que bajaron a los demonios de la muerte, a los dominios de la muerte con armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. El castigo de sus pecados cayó sobre sus huesos, porque estos héroes sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Ahí estarás tú, Faraón, en medio de los paganos, abatidos y sepultado junto con los que murieron a filo de espada. Allí está Edom, con sus reyes y príncipes, a pesar de todo su poder. También ellos yacen tendidos junto a los que murieron a filo de espada. Yacen entre los paganos con los que descendieron a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los de Sidón, a pesar del terror que sembraron con su poderío. También ellos bajaron, envueltos en deshonra, con los que murieron a filo de espada. Son paganos y ahora yacen tendidos entre los que murieron a filo de espada, en medio de los que descendieron a la fosa. El faraón los verá y se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército morirán a filo de espada, afirma el Señor y Dios. Aunque yo hice que el faraón sembrara el terror en la tierra de los vivientes, él y todo su ejército serán sepultados entre los paganos con los que murieron a filo de espada, afirma el Señor y Dios. Ezequiel capítulo 33. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la espada a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta,
pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido, como escuchó el sonido de la trompeta, pero no prestó atención, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esta muerte. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertas al malvado de su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, di a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida, ¿cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con quien se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su justicia el día en que desobedezca, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo desobedece, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que ha cometido. En cambio, si digo al malvado morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomará en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tus pueblos los hijos de tu pueblo dicen, el Señor es injusto. En realidad son ellos los injustos. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Sin embargo, ustedes siguen diciendo, el Señor es injusto. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Dice la sección del devocional sobre este pasaje. El cambio. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El verbo convertir aparece 6 veces conjugado en Ezequiel, capítulo 33. Dios designó a Ezequiel como guardián y debía rendir cuentas. Dios le dijo, advierte al malvado que cambie su mala conducta. Siempre y cuando anuncies el mensaje que Dios te da, no eres responsable de los resultados. Ezequiel solo era responsable si no les daba la advertencia. Este es un recordatorio importante sobre la familia, los amigos y aquellos que sabes que no son seguidores de Jesús, por ejemplo, los invitados a Alfa. Tu responsabilidad es amarlos, animarlos y darles la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es enormemente decepcionante cuando no responden de forma positiva, sin embargo, no tomes la carga de sus decisiones sobre tus propios hombros. El mensaje dado a Ezequiel fue este: si una persona justa deja el camino y se convierte a la maldad, la justicia dada anteriormente no le ayudará. Sin embargo, aunque haya sido una persona impía, si se convierte al Señor será perdonado. Dios dice, no me alegro con la muerte del malvado, sino que se conviertan de su mala conducta y viva. Conviértete de tu conducta perversa. Dios quiere que se arrepientan de sus pecados. Si devuelven, si devuelven lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Actúa con justicia y rectitud. Oramos, Señor, ayúdame a alejarme del mal y a encontrar vida para después ver a otros haciendo eso mismo en sus vidas, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de oración y en la iglesia en todo el mundo. Oro para que mucha gente recurra a ti y recuerde
y encuentre la vida, perdón. Pipa añade sobre Santiago 1:27, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Alguien me dijo una vez que se tardan 2 semanas en sacar la contaminación de nuestros pulmones. Es aún más importante mantener limpios nuestros pulmones espirituales. Esto no significa que no puedas trabajar en un área contaminada, sino que tienes que tener más cuidado de no contaminarte. Necesitamos mucho aire fresco espiritual. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal y puedes compartir este material con alguien que creas que le será de bendición. Tu familia, tus amigos o simplemente compartir ese enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.